Buenas, ¿cómo les va? Hoy les traigo las causas de la Revolución de Mayo. Bien, acá lo que tenemos es un mapa de Europa de la actualidad, los datos del mapa acá los tenemos, el tipo de proyección, la escala numérica, la escala gráfica. En la leyenda, encontrarán cada uno de los puntos que vamos a recorrer como causas de la Revolución de Mayo. Recordemos que este es uno de los primeros eventos para la independencia de América. Vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo manejar un Genially. Importante, Genially es una plataforma que trabaja multimedia, es decir, necesita de un dispositivo para que yo lo pueda utilizar. ¿Qué dispositivos? Teléfono, compu, y se puede abrir también en el navegador del tele, no hay ningún tipo de problema. Expansión a pantalla completa, los 3 puntitos, las 2 flechas para pantalla completa y, en el caso de que les pase esto, que tira la pantalla completa pero no ocupa toda la pantalla, pueden apretar F11 y se expande. Cuando les aparezca la lupita sobre la imagen, lo que tienen que hacer es un clic y automáticamente se les va a abrir la imagen en pantalla completa para que ustedes puedan ver el detalle, ¿sí? Nadie pretende que pierdan la vista intentando leer esto. Y si tocan, yo acá no voy a tocar para que no me abra otra pestaña, pero si tocan acá en el dibujito que tienen que parece una miniatura de YouTube, y es una miniatura de YouTube, lo que van a ver es un resumen del tema tratado. Las cruzadas fueron el proceso de recuperación de Tierra Santa en Jerusalén por parte de la Iglesia Católica. Esta situación no solo se dio en la zona de Jerusalén, sino que también se dio en la zona de Europa. Los musulmanes habían invadido toda Europa en ese momento. ¿Por qué nos interesan las cruzadas? Porque cuando culminan, se alza una soberana que fue la encargada de limpiar España de los musulmanes, Isabel de Castilla, mejor conocida hoy como la Reina Católica. Recuerden que en ese momento los reinos no tenían la expansión total de los países de hoy. España eran varios reinos que se unificaron cuando Isabel de Castilla se casó con la Casa de Aragón. Allí se conforma el Reino de España. El haber culminado las cruzadas le da libertad a España de emprender otras campañas apoyadas por la Iglesia. El Imperio turco, otomano, lo que hace es conquistar los pasos por tierra que hay hacia el oriente. Aquí es donde aparecen los navegantes. Portugal es el primero que sale a explorar otras formas de llegar a Oriente bordeando África. Pero, gracias a la unificación de España y el fin de las cruzadas, cuando aparece alguien diciendo que podía llegar a las Indias navegando hacia el oeste, pudieron darle los recursos para que lo hiciera. Colón hace varios viajes a América, pero muere sin saber a dónde había llegado. Él creía que había llegado a la India. Es Américo Vespucio, un cartógrafo, quien finalmente hace el primer mapa de lo que conocemos hoy como América. América antes del descubrimiento. Vamos a pasar a la segunda imagen, tenemos 2 mapas de América. En el primero tenemos los viajes de los distintos exploradores. Recuerden que, como pueden ver acá, no todo el territorio pertenecía a los mismos países. Fíjense que esta parte era de Inglaterra, esta parte era de Francia, España, Portugal. Pero ¿quiénes estaban en América antes de que llegaran los españoles? Porque hasta recién hablamos de la previa en Europa, el viaje. Ahora vamos a hablar un poquito muy rápidamente, porque esto ya lo tienen que haber visto del año pasado, de las 3 grandes civilizaciones que estuvieron en América. La primera, los mayas. Importante, los mayas prácticamente para cuando llegaron los españoles ya habían desaparecido. Era una sociedad que tuvo problemas internos y colapsó. Principalmente se ubicaron en lo que es América Central y el sur de México. Segunda, los aztecas estaban en el apogeo de su civilización. ¿Y por qué es importante esto? Porque tanto aztecas como incas fueron las 2 sociedades que tuvieron que caer para que los españoles consideran que habían conquistado el territorio. En el caso de los aztecas, cayeron porque Cortés se alía con distintos pueblos que eran enemigos de ellos, y de esa forma lograron conquistarlos. Y en el caso de los incas, hay una pelea interna, muere el emperador inca, y entre sus hijos se pelean por el trono, y es esta ruptura, lo que le facilita a Pizarro el secuestro y posterior ejecución del Zapa inca. Estas son las 3 civilizaciones más importantes, principalmente porque al haber sido sedentarias desarrollaron tecnologías de cultivo, comunicación, logística y arquitectura. Como habrán podido ver en las distintas fotos, nos encontramos con construcciones muy avanzadas para lo que se podría esperar. Imagínense que los aztecas construyeron una ciudad sobre un lago. Todo esto es previo a la llegada de Colón. Exploración y conquista.
Posterior al descubrimiento lo que nos vamos a encontrar, en este caso fíjense que solamente tienen que pasar por arriba del numerito y les va a dar la información, con América fraccionada de acuerdo con el reino del explorador que llegó primero. En el caso de España, que es la parte que ustedes ven en rojo, recuerden que en realidad el Virreinato de Nueva Granada y el Virreinato del Río de la Plata no existieron hasta las reformas borbónicas de la segunda mitad del 1700. Importante acá, tenemos la conquista de América, la colonización y la organización social. ¿Por qué? Porque América en realidad no se coloniza en un solo paso, sino que se realizan 4 etapas: descubrimiento, exploración, conquista y colonización. Durante la segunda y tercera parte, se lleva a cabo la evangelización de la población nativa y la europeización del continente. Recuerden que durante la conquista, una parte se hace a través de las armas y la otra se hace a partir de la evangelización. Seguramente habrán escuchado hablar de los jesuitas, por ejemplo, que fue un grupo de sacerdotes enviados por la Iglesia Católica que se encargó de establecer relaciones pacíficas con los pueblos aborígenes y a partir de eso lograr la evangelización. Europa revolucionaria. Volvamos a Europa. Una vez descubierta y dividida América para que cada cual tuviera su territorio, nos encontramos con las reformas borbónicas. Estas son una serie de medidas administrativas que tomó la corona española para mejorar la gestión de las colonias americanas. ¿Por qué, borbónicas? Porque en ese momento la dinastía que reinaba eran los Borbones. Son ellos quienes establecen, por ejemplo, la creación de las intendencias, el reglamento de libre comercio con España y la creación de ejércitos regulares para defenderse de cuestiones locales. También impulsaron la fortificación de los puertos americanos para evitar que fueran tomados por otras metrópolis y, entre estas medidas, la expulsión de los jesuitas, ese grupo de evangelistas que lograban su cometido a través del diálogo y la convivencia. Vamos a continuar con los 3 sucesos europeos, que terminan de definir el contexto revolucionario de la época. En Inglaterra se da la revolución industrial, la cual no es política, sino una revolución económica. Aparece la máquina de vapor y, con ella, las fábricas. ¿Qué pasa con esto? Se empieza a producir mucho más rápido y en mayor cantidad. Entonces, Inglaterra necesita lugares donde vender esos productos. Pero España no dejaba que sus colonias, como nosotros, le compraran. Eso se llamaba monopolio comercial. En Francia ocurre la Revolución Francesa. Esta fue una revolución política y social, porque el pueblo cansado de los reyes que gastan toda la plata y los dejaban morir de hambre, deciden que el poder tiene que ser del pueblo y aparecen ideas nuevas como la libertad y la igualdad. Mientras que a la revolución industrial le debemos la industria y el transporte como lo conocemos hoy en día, la francesa nos deja el cambio de monarquía a república y la primera declaración de los derechos del hombre. Y finalmente, Napoleón Bonaparte. Napoleón era un militar francés muy importante que quería conquistar toda Europa. Para pelear con Inglaterra, decide invadir Portugal, pero para llegar a Portugal tenía que pasar por España. ¿Qué hizo? Le pidió permiso al rey de España para pasar, pero una vez adentro, lo traicionó. Tomó prisionero al rey Fernando VII y puso en su lugar a su hermano, José Bonaparte, a quien le decían Pepe Botella. Aquí aparecen las juntas, que son un grupo de ciudadanos que gobierna en nombre del rey preso, la última en caer es la de Sevilla. ¿Y en América? La independencia de Estados Unidos, en 1776 y como consecuencia de un aumento desmedido en los tributos impuestos por la metrópolis y la poca capacidad de decisión política, las 13 colonias inglesas se rebelan y declaran la independencia de Inglaterra. La independencia de Haití, en 1804 como consecuencia de la explotación del sistema esclavista y la influencia de la Revolución Francesa, se produjo una rebelión masiva de personas esclavizadas que derrotaron al ejército de Napoleón y declararon su soberanía frente a Francia. Las invasiones inglesas. ¿Se acuerdan que dijimos que Inglaterra necesitaba vender sus productos por la Revolución Industrial? La situación era compleja. Napoleón había aplicado un bloque comercial a Inglaterra en Europa, es decir, había prohibido el comercio entre la isla y el continente. Esto sumado al monopolio comercial español, fueron los detonantes para tratar de tomar Buenos Aires por la fuerza en 2 oportunidades, en 1806 y en 1807. ¿Qué pasó? El virrey de ese momento, Sobremonte, se escapó con el tesoro, con la plata, hacia Córdoba y dejó a la ciudad totalmente desprotegida. Entonces, el pueblo de Buenos Aires se tuvo que organizar solo. Se armaron las milicias populares, que eran grupos de vecinos que se juntaron para defender la ciudad. Y, efectivamente, lograron echar a los ingleses. Esto fue clave por 2 razones.
Los criollos se dieron cuenta de que podían defenderse solos, sin ayuda de España. Se dieron cuenta de que si habían podido echar al ejército más poderoso del mundo, el inglés, también podían decidir quiénes querían que los gobernaran. Así que, con el rey de España preso por Napoleón y la confianza que ganaron al derrotar a los ingleses, estaba todo listo. Los criollos se empezaron a reunir en secreto para gestar lo que después sería conocido como la Revolución de Mayo.